ministerio. El tercer cielo, según la interpretación bíblica, es un reino que existe más allá del universo físico. La idea de diferentes cielos tiene sus raíces en concepciones antiguas del universo, que veía el cielo como una estructura de múltiples capas. El tercer cielo se entiende como la más alta de estas capas, representando la morada de Dios y la ubicación del paraíso. El viaje de Pablo al tercer cielo está registrado en 2 Corintios 12 y 24. En este pasaje, relata su experiencia de una manera característicamente humilde y modesta, afirmando que no puede decir con confianza si estaba dentro o fuera del cuerpo. Sin embargo, afirma que escuchó cosas que eran mucho más que humanas, lo que nos permitió vislumbrar la enormidad de esta experiencia. Una pregunta importante que surge del relato de Pablo es la naturaleza del tercer cielo. ¿Es un lugar físico o un concepto espiritual? ¿Podrían ser ambos? Diferentes perspectivas teológicas proponen diversas respuestas, pero a pesar de estas diferencias, lo que sigue siendo consistente es la idea del tercer cielo como un espacio más allá de la comprensión humana, un reino habitado por lo divino. El relato de Pablo subraya la centralidad de la revelación espiritual en el cristianismo. Su capacidad para escuchar y ver cosas que trascienden las capacidades humanas es una afirmación del poder de Dios y el significado de la experiencia espiritual. Como tal, el viaje de Pablo al tercer cielo sirve de inspiración para muchos cristianos, animándolos a buscar experiencias reveladoras similares en sus viajes de fe. Para los estudiosos de los estudios religiosos, el viaje de Pablo al tercer cielo invita a explorar la dinámica de la experiencia religiosa. ¿Cómo navegan los creyentes la frontera entre lo conocido y lo desconocido, lo visible y lo invisible? ¿Cuáles son las implicaciones de estas experiencias para la vida diaria y los viajes espirituales de los creyentes? La narración del viaje de Pablo al tercer cielo ofrece una visión única del apóstol Pablo como ser humano. Su voluntad de revelar una experiencia profundamente personal y extraordinaria sirve como señal de transparencia y humildad, cualidades cada vez más veneradas en la sociedad actual. Algunos comentaristas sugieren que el viaje de Pablo al tercer cielo puede entenderse a la luz de teofanías previas o manifestaciones divinas en la Biblia hebrea. Apoyando esta interpretación, sostienen que la experiencia de Pablo sirvió como validación de su autoridad apostólica, dotándolo de las revelaciones necesarias para liderar la floreciente comunidad cristiana. Sin embargo, otros eruditos sugieren que el viaje de Pablo al tercer cielo no debe interpretarse principalmente en el contexto de su autoridad apostólica. En cambio, argumentan que el relato de Pablo retrata una experiencia personal e íntima con lo divino, subrayando la posibilidad de encuentros directos e inmediatos con Dios. Como resultado, el relato de Pablo continúa alimentando discusiones sobre la naturaleza de la experiencia religiosa y la autenticidad de los encuentros directos con lo divino. Para aquellos interesados en estudios religiosos, estas discusiones son fundamentales para comprender el papel de lo sagrado en la existencia humana, y la dinámica de las creencias y experiencias religiosas. En conclusión, el viaje del apóstol Pablo al tercer cielo sigue siendo una parte intrigante de la historia bíblica y la teología cristiana. Su modestia al relatar el cuento, y sus enseñanzas y cartas posteriores han inspirado a innumerables personas a profundizar su fe, y desarrollar una comprensión más profunda de lo divino. Independientemente de la propia perspectiva teológica, el viaje de Pablo al tercer cielo nos invita a reflexionar sobre el misterio y la complejidad de la fe, particularmente cuando se trata de aquellas experiencias trascendentes que eluden la explicación o la comprensión fáciles. Para muchos creyentes, esto es parte de la belleza divina y el encanto de la fe. Al mirar hacia el futuro, la narrativa de Pablo seguirá siendo una fuente de inspiración y un tema de conversación. La vida del apóstol Pablo revela el profundo impacto que un solo individuo puede tener en el curso de la historia, y en qué medida la fe puede transformar una vida. El tercer cielo sirve como un símbolo poderoso, recordándonos el reino infinito de lo divino, y los misterios inconmensurables que se encuentran más allá de nuestra comprensión humana. Ya sea considerado como una entidad literal o figurativa, el tercer cielo nos invita a considerar la grandeza y majestuosidad del reino divino como una fuente de iluminación y dirección espiritual. Para los cristianos, el tercer cielo también funciona como recordatorio de la recompensa eterna que les espera a quienes perseveran en su fe y compromiso con Dios. Sirve como factor motivador para vivir vidas piadosas, receptivo a las revelaciones espirituales y perfectamente alineado con los propósitos divinos. La narración bíblica del viaje de Pablo al tercer cielo continúa motivando e inspirando a personas de todo el mundo. Nos desafía a involucrarnos más profundamente con los misterios divinos, enriquecer nuestra comprensión del reino espiritual y profundizar nuestra fe. Mientras caminamos en nuestro propio viaje de fe, la narración del viaje de Pablo al tercer cielo nos obliga a mirar hacia el cielo, la morada divina y la fuente de la esperanza eterna. En última instancia, la narración de la visita del apóstol Pablo al tercer cielo subraya la importancia de los encuentros espirituales y la búsqueda de verdades divinas. Si bien el tercer cielo sigue siendo un enigma, invita a la reflexión, la exploración y el diálogo. Al igual que Pablo, a nosotros también se nos anima a buscar experiencias espirituales significativas y a involucrarnos en misterios divinos. A medida que atravesamos la vasta extensión de la historia y la teología cristianas, el fascinante relato de Pablo sobre un viaje al tercer cielo nos invita al reino de los misterios divinos y al extenso paisaje de la fe.
Al hacerlo, nos recuerda el profundo significado de los encuentros espirituales, el potencial transformador de la fe, y el misterio siempre duradero de lo divino. El viaje del apóstol Pablo al tercer cielo fomenta la creencia en los misterios divinos, y la existencia de reinos más allá de nuestro mundo físico. Su experiencia refleja la profunda influencia de la revelación espiritual, y la importancia de permanecer abierto a experiencias trascendentes. Al compartir su encuentro, Pablo invita a sus lectores a explorar nuevas dimensiones de la fe, impulsándolos a involucrarse profundamente con los profundos misterios de la existencia divina. Lejos de ser simplemente un acontecimiento histórico, el relato del viaje de Pablo al tercer cielo sigue teniendo un significado potente para todos los creyentes. Es una historia que fomenta la apertura a la revelación divina, la sensibilidad espiritual y la búsqueda de una relación significativa con lo divino. La noción del viaje de Pablo al tercer cielo también resalta la importancia de abordar los misterios divinos en la vida espiritual cristiana. La belleza de la experiencia de Pablo radica en su recordatorio de los infinitos reinos del diseño divino cósmico de Dios que trascienden nuestros límites humanos de percepción, y cruzan el umbral hacia el desierto intacto del misterio divino. En esencia, la amada narración del apóstol Pablo sobre su viaje al tercer cielo sirve como trampolín para la contemplación y el crecimiento espiritual. Desafía el status quo, promueve el profundo misterio de lo divino, y aboga por una mayor comprensión de las realidades invisibles que influyen en nuestra existencia. Más allá de las exploraciones académicas, la historia de la visita de Pablo al tercer cielo habla de la imaginación popular. Ha sido objeto de innumerables interpretaciones artísticas y literarias, dándole una vitalidad que abarca tradiciones y siglos. Desde las pinceladas de una pintura renacentista hasta las páginas de una novela contemporánea, la narrativa del viaje celestial de Pablo continúa cautivando e inspirando. En última instancia, la historia del viaje de Pablo al tercer cielo sirve como una intrigante intersección de espiritualidad y erudición. Invita a participantes de ambos ámbitos a entablar un diálogo, reflexionando sobre las posibilidades interpretativas del texto y sus implicaciones para nuestra vida espiritual, manteniendo al mismo tiempo una perspectiva equilibrada tanto del relato histórico como de su significado espiritual. Mientras navegamos por la vasta extensión de interpretaciones y discusiones sobre la narrativa del viaje celestial de Pablo, es importante recordar que el viaje ya sea literal o metafórico, es tan conmovedor como el destino. El tercer cielo sirve como símbolo dinámico de aspiración espiritual, un reino hacia el cual los creyentes se esfuerzan, anhelando contemplar lo divino en toda su gloria. A lo largo de los siglos, los cristianos han obtenido fuerza e inspiración del viaje místico de Pablo al tercer cielo. Frente a la adversidad, proporciona una fuente de estímulo divino. En tiempos de duda, ofrece una plataforma para la exploración espiritual. Es dentro de las infinitas dimensiones del tercer cielo donde los creyentes imaginan la grandeza de la eternidad y la culminación de su fe. Con este fin, la narración de la estancia de Pablo en el tercer cielo invita a los creyentes a trascender las limitaciones del mundo visible, y abrazar la trascendencia de las realidades divinas. Este salto de fe, tan fundamental en la experiencia cristiana, llama a los creyentes a reconocer la grandeza y el misterio de Dios, revelados no solo en la vasta extensión de los cielos sino también en las profundidades del alma humana basada en la fe. Considerándolo todo, la narración del viaje de Pablo al tercer cielo sitúa paradójicamente la fe cristiana dentro de los reinos de lo visible y lo invisible, lo finito y lo infinito, lo comprensible y lo incomprensible. Este delicado equilibrio sirve como un recordatorio perpetuo del profundo misterio y belleza que sustenta el espíritu cristiano, invitando a los creyentes a maravillarse ante la majestad ilimitada del Dios al que sirven, y a ser continuamente transformados por el encuentro divino.